Hola a todas y todos y bienvenidos a En Conexión. Mi nombre es Valentina Garzón Villamil y el día de hoy tengo una invitada muy especial, la presentadora Andreina Solórzano, perdón. ¿Cómo Andreina, estás? sí, es un nombre raro, es un nombre medio raro. Pues no, no Nombre es como extraño. tan común. Exacto. No es tan común, aunque cada vez vienen más venezolanos a Colombia, entonces cada vez se hace más común porque es un nombre bastante común en Venezuela. Ahí está, dato curioso de la entrevista de hoy. Estamos aquí para hablar pues de periodismo, así que me gustaría empezar nuestra entrevista preguntándote por qué decidiste estudiar esta profesión. Bueno, yo decidí estudiar periodismo, estaba entre periodismo y derecho, decía derecho porque decía, bueno, yo no pierdo una, sería una gran abogada, pero realmente me di cuenta que dentro de mis habilidades uno intenta ver qué es lo que dentro de sus talentos y habilidades naturales tiene como más desarrollado y me di cuenta que sin duda la comunicación era eso, o sea, yo era de las que no le decían que hablaba, me decían que hablaba más que un radio prestado y hablaba en clase y eso era con mis amigas, unas tertulias típico que uno dejaba de ver a la amiga del colegio y llegaba del colegio y era horas y horas más. Entonces era como, ¿qué tanto tenía para hablar con ella si las acababa de ver? Mil cosas por hablar, o sea, creo que lo mío siempre ha sido la comunicación y por eso decidí estudiarlo. Ya una vez en la carrera me di cuenta que me encantaba la labor que hay detrás, ¿no? De ser un comunicador social, la labor social, de ese rol de periodista que es muy importante en la sociedad. Entonces ahí me fui enamorando de la carrera ya de otra forma. Y pues en el periodismo hay varias secciones, ¿no? Como uno se puede ir por varios ámbitos y tú decidiste ser presentadora. ¿Cómo llegaste a ese punto? Pues fíjate que no lo decidí, fue algo que me llegó a la vida más bien. Yo estudié en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, en Venezuela, y allá digamos que la carrera se divide en tres menciones. Entonces tú haces los primeros años que son los básicos y luego ya tú te especializas. Entonces hay una posibilidad que es publicidad, son las personas que van a trabajar en agencias de publicidad, entonces más contenido, sí, ese contenido pues comercial. Luego están los que se van por audiovisual, que eran las personas que querían trabajar en radio o televisión. Y luego estaban las de impreso, periodismo se llamaba. Entonces yo me fui por periodismo porque yo siempre pensé que yo iba a escribir en un medio de comunicación escrito porque además me fascina escribir. Entonces yo con esa idea en mente, pues me enrolé en periodismo impreso y la verdad nunca he escrito en ningún medio y no he trabajado en eso, sino que más bien en la universidad cuando fui a hacer las prácticas se me abrió la oportunidad de hacerlas en radio, me fascinó radio, llegué a vivir a Colombia con la intención de trabajar en radio, fueron las puertas que toqué al inicio, pero no se me abrieron las puertas de radio, sino de televisión, y terminé sentada en un set de noticias, de esas cosas con que la vida te sorprende, que no busqué, pero que ahora, pues, digamos, honro ese set, como no te imaginas, le tengo un respeto gigante a ese set de noticias y ha sido toda una sorpresa que me ha llevado a la vida, pero respeto mucho a aquellos que desde siempre han tenido en mente, yo quiero ser periodista deportivo, yo quiero ser periodista judicial, yo quiero ser presentadora de noticias. Eso es muy valioso porque tú te enfocas hacia eso. Pero yo me gustaría también recomendarles a todos los estudiantes que se dejen sorprender por la vida porque la comunicación es tan amplia y tiene tantos campos de acción que a veces la vida te va llevando sin tú querer por otros derroteros, por otros caminos y vas descubriendo que son apasionantes igualmente. Así es, la vida da muchas vueltas y lo terminan dejando donde uno menos piensa. Me Exacto. gustaría seguir la entrevista preguntándote qué es lo más difícil de empezar en el periodismo. Cuando empezaste, ¿cuál fue un reto que tuviste? Bueno, la verdad que yo creo o sea, yo como te digo, empecé haciendo prácticas. Yo creo que cuando uno hace las prácticas bien, te destacas y haces un buen trabajo,
lo que hice fue que a mí de las prácticas me contrataron. Entonces, que quedé de una vez ya haciendo experiencia. Yo diría que mientras antes, o sea, a mí me hizo muy bien comenzar a trabajar muy pronto. O sea, yo desde el quinto semestre de la universidad ya estaba trabajando. Entonces eso me hizo tener una experiencia de tal manera que cuando yo llegué a otro país, que fue mi caso, que eso le agrega una dificultad adicional, ya yo no vine como una recién graduada, sino que vine como una recién graduada que ya tenía experiencia laboral. Entonces eso es muy importante, o sea, aprovechen las prácticas lo más que puedan porque eso, si se destacan, pueden empezar un camino en esa empresa, así no sea lo que quieras y lo que te sueñas desde un inicio, pero eso te va abriendo, digamos, el espectro, porque hay una cosa muy importante, como en todas las carreras, es muy importante estudiar, es muy importante tener esa base, pero el profesional lo hace la experiencia. Ya cuando tú estás en una empresa y tienes experiencia y ya eso hace que tú digamos, que tú tengas ese peso, como dicen, ese peso en la mochila para decir, bueno, ya yo sé hacer esto. No solo por lo teórico, sino por lo práctico. Entonces, eso sí es muy importante que le dediquen algo, un tiempo importante y esfuerzo y dedicación a las prácticas. Por otro Por eso lado, para mí no fue difícil. Tú me dices que fue difícil, la respuesta es, no fue difícil, sino que lo que hice fue dar lo mejor que tenía en donde estaba. Así no fuese mi trabajo ideal. Eso fue lo que hice. y ya a la hora, por ejemplo, de presentar tanto en radio, como tú dices en un principio, y ahora en televisión, ¿qué factores sientes que uno como comunicador y periodista tiene que tener en cuenta? Bueno, si te digo lo de la presentación en televisión, hay muchos mitos. La gente cree que un presentador de televisión es una persona que se sienta frente en una mesa y que le ponen todo lo que va a leer allí y lo lee, que en efecto ocurre. Nosotros todo lo que decimos ante cámara es algo que estamos leyendo, pues porque la televisión tiene unos tiempos y tiene unas mecánicas, sobre todo los noticieros. No toda la televisión es igual, ¿no? Hay formatos que son mucho más, digamos, formatos de entrevistas, en donde tú no tienes todo tan esqueleteado, que siempre hay un libreto, siempre hay una planeación. En televisión poco es espontáneo, muchas de las cosas son planeadas o hay un margen de espontaneidad dentro de la planeación, pero no, pero digamos que es cierto que tú te sientes y lees su prompter, pero el periodista que está allí sentado tiene que saber de lo que está hablando, porque muchas cosas pueden pasar. Tú estás sentado en el set de noticias y resulta que la noticia importante es, por ejemplo, anoche, pues la cantidad todos los ataques las situaciones de orden pública que se presentaron en Norte de Santander. Entonces a ti te van a poner al ministro de Interior y te dicen, bueno, la noticia del día es esta, ya la diste, los compañeros hicieron los informes, pero tienes que hacer ya la entrevista al ministro y tú tienes que saber de lo que vas a hablar. Entonces es muy importante que uno siempre esté informado. Si uno quiere ser periodista, uno tiene que estar consumiendo siempre noticias, escuchando la radio en la mañana. En Colombia tenemos una gran ventaja y es que tenemos unos medios de comunicación muy vivos, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta, pues yo digo porque mi referencia es Venezuela y con eso comparo, a mí me encanta la radio de la mañana en Colombia, me parece que es una radio que invita al debate, en la que puedes escuchar las opiniones de diferentes puntos de vista, de gente que piensa distinto, entonces ya más o menos entiendes cada vertiente que está opinando sobre los temas de interés nacional. Entonces, es escuchar radio en la mañana, en la noche, leer prensa, yo diría que eso es muy importante para una persona, así se vaya a sentar en un set a leer un prompter. Es muy importante que esa persona esté enterada, porque en cualquier momento te agarran mal parado y eso no lo puedes permitir. Y en radio aún más. En radio estás desnudo. Radio eres, o sea, en radio eres tú al desnudo. O sea, es un medio apasionante y aparte el de mayor inmediatez posible. O sea, todo lo que pasa, primero se sabe en radio. Entonces es importante los contextos, es importante la lectura para poder dar, digamos, una información que te llega, poder darle el peso específico que tiene para darle algo más allá al oyente, no solamente el suceso, sino el contexto, por qué es importante, qué repercusiones puede tener el hecho. Entonces, sobre todo es estar informado, leer mucho
y aprovechar que en Colombia hay muy buenos productos periodísticos y también digitales, ¿no? También hay muy buenos productos digitales de información. Hablando de entrevistas y pues cubrimientos, estuviste en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Cómo fue esta experiencia para ti, tanto a nivel personal como profesional? Bueno, es una de esas experiencias que tiene muchas lecturas en mi vida, ¿no? Primero, era toda una experiencia ir a los primeros Olímpicos de una pandemia. Entender cómo se iba a llevar a cabo la logística de una situación que podría haber sido un evento de gran contagio y no lo fue. Hubiera podido serlo. No lo fue por cómo lo manejaron. Y es que nada más y nada menos se hizo en Japón, que es el país por excelencia de la planeación, de la estrategia, del orden. Entonces para mí fue encontrarme con la cultura japonesa, que es apasionante, de la cual ya yo había tenido, digamos, mucho interés en ella, encontrármela en una situación como esta. Entonces fue al principio muy frustrante como periodista porque había muchas limitaciones. Estábamos confinados al hotel y a ciertos espacios deportivos, pero no podía salir a hablar con la gente, salir a caminar por Tokio, y yo era la periodista no encargada de deportes, sino encargada de las notas de color, bueno, más allá de los olímpicos, qué está pensando la gente, cómo son los japoneses, en dónde se reúnen, y muchas de estas cosas quedaron cercenadas por el tema de la pandemia. O sea, al principio fue muy frustrante no tener esa libertad. Sin embargo, digamos, me tocó ejercitar un poco la creatividad de entender en dónde podía haber historias dentro del mismo centro de medios, que era donde yo podía estar, el lugar en donde están todos los periodistas, todos los medios. Entonces, bueno, ¿qué se puede sacar de allí? Y ya una vez cumplí los días de cuarentena, los 14 días, que ya tenía permiso de salir, fue absolutamente enriquecedor. Me encontré con Japón de una manera muy distinta. Ya podía hablar con la gente, ya podía caminar por las calles, ya podía entender más la cultura. Entonces fue muy apasionante, la verdad. Fue intenté hacer lo curioso, todas las cosas distintas que pudiera hacer. Me fui a dormir en un hotel cápsula, de estos que son así pequeñitos, en pandemia, ¿no? Además, ya yo tenía una persona arriba, una aquí, o sea, toda la experiencia de dormir allí. Me fui a un café. Yo soy súper amante de los animales y detesto cualquier cosa que sea utilización de animales con fines comerciales. Sin embargo, yo estaba en un rol de curiosa y de periodista, entonces yo dije, bueno, voy a hacerlo. Entré a un café. Ellos tienen cafés en donde tú interactúas, así como aquí hay también de gatos, pero allá hay de cerdos, de animales salvajes. Entonces yo me fui a un café con cerdos y la gente se toma el café y están los cerditos encima. Bueno, no es que me encantó, pero yo dije, lo voy a ir a hacer. O sea, digamos que esas notas de color, que era mi rol realmente, de ir a mostrar cosas divertidas, entretenidas, se pudo realizar mucho más en los últimos días cuando ya había pasado la cuarentena. Pero eso de ese lado. Del lado deportivo, el desempeño de Colombia, poder estar en los escenarios deportivos increíbles que se construyeron o que se renovaron en Japón, absolutamente vacíos, y ver a estrellas del deporte que son los número uno, la casta, la crema de la crema del deporte, con 3 aplausos en toda la tribuna. Pues todo eso fue realmente muy, muy emocionante y muy extraño. Sí, como las dos cosas al mismo tiempo. Por otro lado, me gustaría, bueno, ganaste el premio Inda Catalina como mejor presentadora de noticias. ¿Qué sentiste al ganar este premio? Pues para mí fue un, pues un reconocimiento a yo creo que a un trabajo juicioso que he intentado hacer toda mi vida. Siempre he intentado, como te digo, hacerlo mejor en donde sea que esté, entregar la milla extra, tratar de hacer las cosas lo mejor que puedo con lo que tengo. Y eso fue un reconocimiento que es como un fresquito al alma, porque uno dice, bueno, lo estoy haciendo bien. Sin embargo, para mí fue
pues mucho más, pues, más allá para mí, yo lo leí además como una migrante que soy, eh, y creo que para que eso tuvo un significado muy importante para muchas personas, compatriotas míos que viven acá y que están haciéndose un camino y que están buscando oportunidades y que muchas veces sienten que es difícil. Yo siento que eso de alguna manera pudo haber sido una inspiración para algunas personas y eso a mí me llena de muchísima satisfacción y no te lo digo de una manera egocéntrica, todo lo contrario. O sea, para mí es algo como que si hace que alguien sienta que es posible, pues bienvenido sea. O sea, es además una muestra de cómo este país, a pesar de las dificultades, porque no es fácil recibir a tantas personas de sopetón como llegaron tantos, como estamos llegando tantos venezolanos a Colombia, que este es un país que con la lucha que tiene que afrontar por esta llegada masiva, está haciéndolo y está abriendo las puertas y los venezolanos están pudiendo hacer un camino acá y eso yo me lo llevo en el corazón y para mí este premio significó todo eso, fue como un reconocimiento no solamente a mi labor como o sea, periodista, sino también como a las oportunidades que pueden tener los migrantes en Colombia. Lo que me lleva a preguntarte, bueno, que me hables un poco de un momento memorable que hayas tenido en tu carrera, tanto en la parte profesional como pues las carreras también nos brindan a nosotros momentos así en la parte personal. A ver, bueno, eh, a entrevistar, por ejemplo, a personajes como, pues muy disímiles, ¿no? De diferentes ámbitos, como Mario Vargas Llosa o José Saramago, pero de otro lado a Slash, al guitarrista, eh, o sea, así como el encuentro, o a Rosa Montero, la escritora también, eh, a presidentes, o sea, que he tenido la oportunidad de entrevistar a presidentes, hace poco al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que después del presidente, digamos, es la persona más importante, el cargo más importante de un país tan importante como Estados Unidos. Entonces para mí ha sido la riqueza de poder encontrarme y entrevistar y hablar cara a cara con personajes importantes de diferentes ámbitos, de diferentes ámbitos del espectro de la vida, tanto de la cultura, porque yo trabajé muchos años en entretenimiento, 8 años en entretenimiento, tanto de la cultura como ahora de la política. También entrevisté hace su tiempo a Rafael Correa. Entonces esa oportunidad de sentarse con la gente que toma las decisiones, los líderes de opinión, y poder preguntarles, me parece de lo más increíble de esta labor. Pues de esta labor lo que a mí más me gusta es la parte social, ¿no? El trabajo que uno puede hacer para ayudar a la gente a entender, o los periodistas de investigaciones, quienes admiro profundamente, aunque no es mi labor, que destapan escándalos, que investigan, que eso me parece increíble, pero de otro lado, digamos, a nivel personal, ya para la egoteca, el tema de poder encontrarte con personajes tan importantes me ha parecido, me gusta mucho de esta carrera. ¿Qué sientes por otro lado que es lo más difícil para, pues, para ti como venezolana de hacer periodismo aquí en Colombia? No creo que por mi condición de venezolana sea más difícil o no. Obviamente, las personas que vienen de universidades de acá, conocidas del país, seguramente tienen mucho más oportunidades de entrar en las empresas, ¿no? Porque pues vienen de universidades nacionales que aquí conocen. No sé, yo creería que tanto para venezolanos como para colombianos recién graduados está difícil la situación. No es solamente por ser extranjeras, creo que en general la situación de empleo está complicada. Eh, por suerte los medios de comunicación, digamos que sí ha habido mucha disminución de campos laborales en medios tradicionales, por ejemplo las revistas, las hemos visto languidecer prácticamente, lo cual es muy triste. Sin embargo van mutando, ¿no? Y entonces ahora hay medios digitales
y cada vez se abren más medios digitales, que creo que es una apuesta muy, muy coyuntural, muy precisa para el momento que estamos viviendo y que creo que le abre campo también a muchos otros colegas que vienen en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que la dificultad es en general de los puestos de trabajo, pero como te digo, por fortuna se abren nuevas miradas, nuevas formas de hacer periodismo cada vez y yo soy una entusiasta de eso, la verdad, me encanta, a pesar de que yo hago parte de un medio de comunicación tradicional, me encanta ver que nacen nuevas propuestas, sobre todo en el ámbito digital. Hacia ahí va dirigida mi siguiente pregunta, y es que con todos estos cambios de los que hablas que trajo la tecnología, ¿hacia dónde crees que se está dirigiendo nuestra profesión, nuestra labor como periodistas? Bueno, creo que cada vez el periodista es más integral en cuanto a que es un generador de contenidos, es investigador, es realizador, o sea, cada vez hay más esos perfiles de personas que son corresponsales en algún lugar del mundo y no solo buscan la noticia, escriben la nota, sino que también graban el video, lo editan. O sea, son personas que deben tener cada vez más skills, pues más habilidades. Entonces, saber de edición, ser periodista, pero saber de edición, saber de grabar, saber de todas las cosas. Porque termina uno siendo ya una persona como mucho más holística en ese sentido, ¿no? Un profesional mucho más holístico. Ahorita digamos que el, la división tradicional es que está el periodista, está el camarógrafo, está el editor, está el tal. Pero yo creo que estos roles tienden a fundirse un poco, ¿no? A que haya una persona que lo haga todo. Eso lo vemos en digital bastante, todavía en los medios tradicionales no, pero poco a poco eso creo que va a ir yendo hacia allá. ¿Qué otra cosa? No, pues por ahora que te diría eso. Por otro lado, ¿qué piensas acerca de estas nuevas generaciones de periodistas que salen de las universidades? Que tú puedes ver, no sé, como practicantes, por ejemplo, en Caracol. ¿Qué piensas de ellos? Bueno, yo sí, mi experiencia es muy limitada porque solo es los practicantes que veo en Caracol y la verdad me he encontrado con muchachos muy pilos, con muchas ganas de aprender, de hacer, con muchas habilidades en el mundo digital que funcionan mucho. Solo me preocupa, yo estoy ensanduchada, ¿no? Entre la yo alcanzo a ser millennial, pero ya soy del extremo pegado hacia la otra generación. Entonces, yo tengo mucho de la generación de los padres, ¿no? Aunque digamos, entro dentro de los millennials. Y veo mucha volatilidad, ¿no? A veces los jóvenes ahora están en el tema de que quieren aprender, experimentar e irse, y aprender, experimentar e irse, entonces son un poco inestables muchas veces, o sea, como que sienten que cuando sacan el jugo máximo de algo, pues ya quieren hacer otra cosa. Eso es lo que veo mucho en general en los jóvenes. Digamos que yo soy más de hacer carrera en una empresa, soy un poquito más tradicionalista en ese sentido. Eh, pero veo que sí, hay mucho de me voy y experimento, me voy y hago, me voy y esto. Entonces eso digamos que es muy bueno a nivel personal seguramente, pero para las empresas termina siendo un problema porque hay es mucha alta rotación, ¿no? Alta rotación de personas que no terminan quedándose largo tiempo y entonces hay una inversión en ellos, una inversión en tiempo, en capacidades, que termina pues fugándose rápidamente. No voy a decir que es un error, no voy a decir que es algo malo, es una característica de las nuevas generaciones que le ponen las cosas un poquitico difícil a veces a las empresas. Para finalizar nuestra entrevista del día de hoy, quería que les dieras a esos periodistas, a esos comunicadores que nos están viendo algún o algunos consejos para pues la vida laboral. Bueno, para ser prácticos, les diría, toda, siempre hay conflicto, donde sea que hay seres humanos hay conflicto. Digamos que al trabajo que vayas, siempre va a haber tal vez
la persona mal encarada, la persona que quiere competir de una manera no sana, la persona que quiere, y se lo digo en líneas generales por toda mi experiencia laboral, no estoy hablando de esto de donde estoy ahora, en Caracol en particular, ni siquiera, de hecho en Caracol hay un ambiente muy sano, pero es que donde sea que uno vaya, siempre hay conflicto. Entonces es muy importante como profesionales, primero que sepamos poner digamos, la prioridad en donde está. Las cosas, lo que queremos lograr, lo tenerlo muy claro y no distraernos en esas cosas, tratar de ser resolutivos, ¿no? Muchas veces hay problemas en intentar llegar con soluciones, sobre todo a los jefes. No se puede hacer esto, pero tengo esto y esto y estas opciones. Y no desanimarse por estos conflictos que yo digo que hay, ¿no? Como que tratar de ser en ese sentido muy, muy individual, ¿no? Yo, por ejemplo, he aplicado mucho, yo soy muy prudente, muy en mi trabajo, enfocada en mi trabajo, para que esas cosas no los desanimen. Y además de todo, no, pues el primer y principal consejo, que fue lo que te dije al inicio es pues, ser curiosos, leer. Si ya saben que les interesa algo en particular, bueno, eso, especializarse. Muchas veces, a mí me hubieran dicho, o sea, yo amé mi carrera, pero si yo hubiera podido haber estudiado otra carrera y dedicarme a periodismo, tal vez lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque ahorita es muy importante ser especialista en algo. Entonces, si tú de pronto quieres ser periodista económico, te sirve mucho estudiar economía. Y luego el periodismo es más fácil de aprender, digamos, cómo comunicar, cómo escribir, cómo tal. Pero la base de la economía es muy importante para poder ser un buen periodista económico. Entonces, lo que les digo es, ya que están en periodismo, una carrera fascinante y hermosa, porque te muestra un espectro amplio, si ya identificas algo que a ti te gusta mucho, trata de especializarte. Porque lo que hace falta ahora son personas especialistas en algo. Que te gusta la tecnología, estudia periodismo y te gusta la tecnología, métete por el camino del periodismo en tecnología. Sé experto en ello, aprende del tema. Entonces eso es muy importante, ser curioso sobre lo que ya está en ti, como algo que te llama la atención, pues sácale punta a eso, sácale provecho y especialízate en periodismo de ese ámbito, económico, tecnología, deportivo, bueno, tantas cosas que hay, de medio ambiente. Ahora que los jóvenes tienen tanta sensibilidad por el medio ambiente que es tan importante, eso es todo un campo de acción. Ser periodista de medio ambiente es una especialidad ni la berraca. Entonces es muy importante eso, que se especialice. Y con esos consejos terminamos el envío de hoy. A Andreina, muchísimas gracias por aceptar la invitación y venir a hablar aquí con nosotros un ratico. No, a todos los que están conectados en conexión con el externado y a todos los estudiantes del externado, mi abrazo fuerte y de verdad que muchísimo éxito y muchísimas ganas, que esta es una carrera muy bella, con muchas satisfacciones. Así es, en casa, saludos a todos. Este es mi último en vivo. Ya la próxima semana vendrá otro presentador. Entonces espero que lo reciban así también como me recibieron a mí. Muchísimas gracias pues por este tiempo aquí en Conexión y espero estarlos viendo por ahí. Eso ha sido todo. Chao. Chao.